Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta segunda conferencia del ciclo de Mindfulness que celebramos en el ámbito cultural del Corte Inglés en la temporada 2017-2018. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Héctor Morillo es nuestro segundo ponente. Él va a hablar sobre Mindful Eating, en castellano, sobre alimentación. La primera fila, como veis, está vacía. Entonces, las personas que estáis en la parte de atrás, veniros para adelante, ¿de acuerdo? Si os parece bien. O los que queráis o las que queráis poneros en la fila primera, pues venid con toda confianza. Quiero aprovechar para dar las gracias especialmente, como siempre hago, a Isabel Alfaro y Isabel Paricio por pues su labor que hacen con la Asociación Española de Mindfulness y Compasión. El coordinador del grupo es el doctor García Campayo, que vamos a escuchar en breve, porque va a hacer la presentación no en persona, pero sí en forma virtual. Y bueno, pues poco más, Héctor. Así que vamos allá. Vamos al tema. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy el doctor García Campayo, profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza y coordinador de este ciclo de conferencias sobre mindfulness que se va a celebrar en el ámbito cultural del Corte Inglés de Zaragoza. Ante todo, quiero agradeceros vuestra presencia aquí y vuestra atención, porque sin vosotros no tendría sentido ni esta conferencia concreta ni todo el ciclo sobre mindfulness. Y también quiero agradecer muy especialmente al ámbito cultural del Corte Inglés por la inestimable ayuda que nos presta para el desarrollo de este ciclo. Y sobre todo a Isabel Alfaro e Isabel Aparicio, ambas de este ámbito cultural, por su profesionalidad y por la disponibilidad y apoyo que nos están dispensando durante todo este tiempo. La Asociación Española para la Investigación en Mindfulness y Compasión es una asociación que tiene como objetivo el difundir, el investigar, el dar cursos, docencia y también la aplicación clínica de ambas disciplinas, de mindfulness y de compasión. Como asociación sin ánimo de lucro, tiene una responsabilidad social y un compromiso ético, y este ciclo se enmarca en ese contexto. Lo que queremos es acercar a la sociedad, a las personas, herramientas que les sirvan para mejorar su bienestar psicológico y su calidad de vida. Concretamente, la conferencia de esta tarde, Mindful Eating, va a ser dada por el ponente Héctor Morillo Sarto. Él es licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Sevilla, colabora en nuestro grupo de investigación, en la red de investigación en atención primaria, y es profesor del máster de Mindfulness. Quiero insistir que él está formado en los dos principales programas internacionales de Mindful Eating y que tiene años de experiencia en la impartición de este tipo de cursos. La alimentación es una parte esencial de nuestra vida, es una fuente de placer y es la principal oportunidad que tenemos para celebrar, para compartir y para disfrutar con otras personas los momentos de nuestra vida. Pero a menudo el proceso de comer no lo hacemos de forma consciente y eso tiene implicaciones sobre nuestra salud, a veces con sobrepeso y también con malestar psicológico, ¿no? Porque establecemos una relación compleja con la comida. Mindful Eating lo que nos enseña es a hacernos conscientes de nuestros patrones mentales en relación con la comida, de manera que podemos desarrollar una nueva relación mucho más sana, mucho más equilibrada con la alimentación y con la comida. Por tanto, deseo que disfrutéis de esta conferencia y de nuevo quiero agradeceros vuestra presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Héctor Morillo, como os comentaba, soy psicólogo y trabajo precisamente dentro del ámbito de mindfulness, un ámbito que es muy específico, que es relativo a la alimentación consciente. Mindful Eating es, dentro de mindfulness, un programa especial aplicado, digamos, a la alimentación. Antes de nada, me gustaría hacer una rápida pregunta. ¿Cuántos de aquí habéis tenido algún contacto con mindfulness? ¿Habéis hecho algún curso? ¿Sabéis lo que es? ¿Suena más o menos por encima? Levántala un poco la mano. Casi la mitad, ¿me suena? Está muy bien. Lo digo por adecuar un poco el nivel, iremos poco a poco, desde abajo construyendo durante
durante la hora que tenemos. Luego al final sabéis que tenemos unos minutos para poder hacer preguntas y así, pero de todas maneras, en mitad de la ponencia también me podéis parar y preguntar si algo no ha quedado claro o cualquier historia, ¿de acuerdo? Como os comentaba, Mindful Eating o alimentación consciente, sería la traducción más literal, forma parte de lo que entendemos en psicología por mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Para aquellas personas que no habéis tenido un contacto con ello, mindfulness es sobre todo la toma de conciencia del momento presente, del aquí y ahora, no del pasado ni del futuro, que es donde a menudo solemos estar, es decir, del momento presente con aceptación y sin juicio. Entonces hablamos de que mindfulness, desde la psicología, es el tomar conciencia del momento presente, con aceptación y sin juicio. Esto tiene muchas implicaciones de cara, por ejemplo, a nuestro día a día, el cómo nosotros vivimos nuestra vida, cómo estamos, nuestra atención está en el momento en el que estamos. Esto, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algo en nuestro día a día, pocas veces tenemos nuestra atención puesta en un punto concreto, en lo que estamos haciendo. Normalmente si estamos cocinando, estamos pensando en lo que tenemos que hacer, si estamos trabajando, estamos pensando en todo aquello que me gustaría descansar porque estoy muy cansado. Cuando estamos descansando, estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Fijaos que ahí radica la importancia muchas veces de la atención. Donde yo pongo mi atención, el lugar donde yo pongo mi atención es ahí donde yo estoy viviendo, donde percibo, donde la experiencia cambia, donde yo puedo también cambiar mi alrededor. Muchas veces tratamos de cambiar determinados aspectos sin saber cómo estamos en ese momento a nivel, por ejemplo, emocional. No sabemos regular las emociones, sabemos regular los pensamientos. Todo ello lo logramos cuando somos conscientes del aquí y el ahora, del momento presente. Esto nos daría para una sesión distinta, pero luego veremos la implicación que tiene el estar presente en la relación con la alimentación mientras comemos. Cuando hablamos de mindfulness, todo esto inició con el protocolo original, que fue el MBSR, que se hizo en Estados Unidos de la mano de Jon Kabat-Zinn en final de los 70. Lo que trataba era de coger determinadas técnicas de la meditación de la tradición oriental, sobre todo del budismo, y lo aplicó en un contexto más terapéutico, en un contexto más clínico, que es donde Jon Kabat-Zinn trabajaba. Se trabajó inicialmente para personas que tenían un cierto nivel de ansiedad, para personas diagnosticadas con enfermedades del espectro ansioso. Lo que descubrieron es que la meditación lo que logra es regular inicialmente, en un mecanismo de eficacia más potente, regula la atención. Porque la atención, por ejemplo, cuando tenemos ansiedad, continuamente estamos anteponiendo pensamientos de cómo será el futuro. Como no podemos controlar muchas veces el futuro, eso nos genera un mayor nivel de ansiedad. Por ejemplo, las personas que tienen depresión, estamos continuamente reviviendo aquellos sucesos que nos han ocurrido en la vida. Tratamos muchas veces de compararlo también con el momento presente y eso nos genera unos determinados emociones, un determinado sufrimiento, cual añadido ya al que tiene la vida de por sí, ¿no? Entonces, lo que trabajaban eran con prácticas meditativas aplicadas en un contexto clínico, que lo que lograban era llevar la atención, hacer un entrenamiento en atención, en aceptación al momento presente, a lo que hay, a la experiencia directa. Los resultados fueron muy positivos, fueron muy relevantes. A partir de ahí fueron creando nuevos programas como el MBCT, que es mindfulness basado en la terapia cognitiva. Sobre todo se empezó aplicando para pacientes con ansiedad, pero también para pacientes con depresión, que es hasta el día de hoy el protocolo que más evidencia científica ha demostrado dentro de mindfulness. De la guía NICE, por ejemplo, lo recomienda como un tratamiento como tratamiento eficaz dentro de las recaídas en depresión. Luego también, a partir ya del 2009, salieron nuevos programas más basados en la terapia de la compasión, que es paralela a mindfulness, y también programas de la cuerda de Mindful Eating, ¿no? Mindfulness aplicado a la alimentación, ¿no? Hay dos programas básicos. Uno es el de Jim Christeler, no los veremos, pero os lo nombro por encima. Uno es el de Jim Christeler, que se llama MBEAT, que es digamos, el que más trabaja, digamos, con psicoeducación, más trabaja con el ámbito de la investigación, se ha demostrado eficacia, es propiedad de este programa, del MBEAT. Luego hay otros, el Conscious Living, de Jan Chosen, que ya es pediatra, es maestra Zen, y también, pues bueno, están trabajando de la línea de alimentación consciente. Son los dos grandes programas, junto con otro más, que trabajan para aplicar mindfulness a la alimentación. ¿Pero por qué aplicar mindfulness a la alimentación? Hasta ahora habíamos visto mindfulness aplicado
a nuestra vida, simplemente para aumentar ese nivel de bienestar, para el manejo, la regulación emocional, ¿no? Ahí sí que había dado buenos resultados, pero ¿por qué aplicarlo, digamos, en un ámbito más, pues yo, con la alimentación? Nos fijamos, la alimentación es tanto una fuente de placer como de sufrimiento. Si nos fijamos en nuestro día a día, cada vez que tenemos comida delante, surge no solamente las sensaciones de hambre que todos tenemos, sino también surgen emociones. Y esto es relevante porque solamente comemos cuando tenemos hambre. No. Algo más hay entonces. La alimentación tiene un componente emocional que es muy importante, el cual muchas veces simplemente no somos conscientes de ello. Ahí radica la importancia de parar, observar el momento presente y observar el cómo estás a nivel emocional. A observar si quizá la emoción o un pensamiento que estás teniendo en ese momento es el desencadenante que te está llevando a un comer emocional, que llamamos. Hablamos, por ejemplo, de alimentación consciente y lo otro sería, al contrario, sería, digamos, comer alimentación menos consciente, lo que sería este comer emocional, que todos hemos experimentado alguna vez, ¿no? En mayor o menor medida, la alimentación muchas veces hemos tenido la experiencia a lo largo de nuestra vida que sirve para regular esa emoción que justo tenemos, que es muy intensa, para la cual no tenemos otra solución que dar, quizá en ese momento no tenemos otra herramienta. Precisamente en el programa se trabaja precisamente con observar que realmente la alimentación hasta ahora nos ha podido servir como regulador emocional, pero que existen otras formas también. Al final lo que se trabaja con Mindful Eating es la relación que tenemos nosotros mismos con la comida, con la alimentación. Pudiendo pararnos a disfrutar, pero también hacerlo de una manera saludable. Porque muchas veces cuando comemos de una manera emocional, comemos grandes cantidades de comida cuando no tenemos hambre y ni siquiera podemos pararnos a disfrutarlo. Fijaos que es una fuente de placer, como os comentaba. La alimentación es una conducta compleja, ¿no? La realizamos toda nuestra vida. Fijaos que desde que nacemos, desde que mamamos, es nuestro primer alimento. Muchas veces el vínculo se crea con la madre, con esa figura de apego, a través de darnos de comer, dando esa figura que nos protege. La alimentación es también, vamos a ver de cara al futuro, que es una manera también de dar afecto a las otras personas. No sé quiénes seáis madres aquí, o quienes hemos tenido madres, cómo nos tratan con relación con la comida, ¿no? Nunca hay bastante. Es una manera de transmitir ese cariño, ese amor hacia los demás. Pasa que a veces puede ser demasiado quizá, ¿no? Es un fenómeno cultural y social. Fijaos que, sobre todo en el país en el que vivimos, la comida tiene un componente social muy importante. Siempre que nos reunimos para celebrar algo, o incluso para situaciones que son más negativas, estamos comiendo o bebiendo. Es una manera de relacionarnos también. En el social, en el cultural, ¿no? La alimentación es parte de nuestra cultura. Fijaos que también a lo largo de la vida de una persona también se relaciona con esos eventos más importantes, como por ejemplo un nacimiento, ¿no? Siempre lo celebramos, o una boda. Siempre, por ejemplo, ahora que llegan las Navidades, ¿no? Que es por antonomasia, yo creo que el examen final de todo comedor consciente, esos atracones socialmente aceptados que nos damos, es un momento que es clave, ¿no? Que son pocas veces en la vida, pocas veces en el año. Es una fuente de satisfacción y de placer y de disfrute, ¿no? Todos más o menos disfrutamos de la comida. Es una fuente, ¿por qué no? Podemos permitirnos disfrutar. Se dice que siempre que comemos hay una fiesta en nuestra boca. Lo importante a esta fiesta es invitar a nuestra amiga a la atención. Cuando invitamos y somos conscientes de ese momento del comer esos alimentos, es realmente una fiesta mucho más completa, cambia la experiencia totalmente. Es una forma de dar afecto, cariño, como amor, ¿no? Como os comentaba. ¿Se puede usar como recompensa? Sí, ¿no? También hacia otras personas, es decir, sobre todo con niños pequeños, si haces esto, te portas bien, sacas notas, te haré esto para comer. O a nosotros mismos, ¿no? También, bueno, si voy al gimnasio 2 veces a semana este mes, me permito ciertos lujos más adelante, ¿no? Eso nos lo permitimos como una especie de recompensa, ¿no? Y también como castigo. Esta es más fina, ¿no? También pasa con críos pequeños. Es decir, que está ahí, es una fuente de placer, pero también
la alimentación es una fuente de sufrimiento y hay que ser consciente de ello. Además, fijaos que la comida se asocia también con la figura y con el peso. Y eso está muy hilado a la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen del yo. Es decir, que la manera en que yo me relaciono conmigo mismo, la idea, la imagen que tengo yo mismo también se relaciona con la comida. Y muchas veces, fijaos que determinados aspectos más psicológicos, como puede ser la autoestima, lo ligamos incluso a estos aspectos, que puede ser figura y peso, cuando no tiene por qué ir de la mano, ¿no? También es el origen de autocríticas y juicios. A menudo cuando no comemos conscientemente, también surge ahí una crítica detrás a nosotros mismos. Es decir, me he comido esto, no debería, porque muchas veces también nos basamos en absolutos, en pensamientos que nos acabamos creyendo. Entonces de ahí surge también un sufrimiento porque surge una crítica de cómo deberíamos comer. Y para muchas personas también es incluso un trance por el que tienen que pasar a lo largo del día. Es decir, tenemos que hacer un montón de actividades, simplemente el comer es un aspecto más que necesito para poder estar de pie. Entonces no le presto ni siquiera la atención necesaria, no le doy la importancia tampoco que tiene. Mindful eating en este sentido se definiría como la toma de conciencia amable de las sensaciones físicas y emocionales que aparecen durante un ambiente relacionado con la comida. Fijaos, si nos damos cuenta, aquí la toma de conciencia es puro mindfulness, es el darte cuenta de algo que está ocurriendo en el momento presente, de una manera amable, de las sensaciones físicas, pero también de los componentes emocionales que aparecen en un ambiente relacionado con la comida. Yo no sé si podéis pensar algún alimento que desencadene de una manera natural, casi, una conducta de comer emocional, algo que puede ser un alimento, cada uno tendremos el nuestro, ¿no? Pero que puede ser que te lleve a comer en exceso, ¿no? Todos solemos tener unos, más o menos suelen ser comunes, suelen ser patatas fritas, suelen ser chocolate, frutos secos, etcétera, etcétera. El darnos cuenta de que hay algo más que simplemente hambre, que no simplemente comemos cuando tenemos hambre, sino que hay también un componente emocional muy intenso, el cual es necesario también regular. ¿Qué regulamos? Aquí hay que estar atento en el momento presente cuando comemos, a muchos aspectos. Más importante, yo creo que son 4. Uno son los pensamientos. Pensamientos, muchas veces relacionados con la alimentación, nos basamos en pensamientos que son absolutos. Debería comer esto, no debería comer esto, debería comer más de esto, no debería comer más de esto. En impulsos, esto yo creo que no entro, ¿no? Todos sabemos, muchas veces comemos simplemente por un mero impulso que te lleva a comer, no simplemente porque seas consciente de que tienes hambre, quizás. Simplemente es algo que te lleva a abrir la nevera y a estar comiendo, y cuando realmente te das cuenta, cuando tomas conciencia, ya te has comido lo que fuera. Pero realmente has hecho todo ese proceso, lo has hecho de una manera automática, sin ser consciente. Ahí radica la importancia del ser consciente, ahí radica la importancia de la atención. También de las emociones. Fijaos, como os comentaba antes, la comida ha sido siempre un gran regulador emocional. Cuando estábamos tristes, cuando estábamos ansiosos, cuando teníamos mucho estrés, una manera de regular toda esa emoción tan intensa era simplemente yendo a la comida. La alimentación, la comida es algo fácil, todos tenemos más o menos una nevera llena en casa. Es muy fácil abrir la nevera y tratar de sentirte mejor. Fijaos que esto tiene también su cara y su cruz. Cuando comemos de una manera mucho más emocional, quizá pueda surgir un juicio detrás de ello, ¿no? A menudo cuando comemos en exceso, cuando tomamos sobreingestas o atracones, ¿cuáles son los sentimientos que surgen a posteriori? Malos, ¿no? Quizás son sentimientos de culpa, de vergüenza, que están asociados. ¿A qué haremos caso, entonces? También a las sensaciones físicas. Nuestro cuerpo es muy inteligente, continuamente nos está diciendo cuándo tiene hambre, cuándo está lleno, cuándo se ha satisfecho. Lo que pasa es que habitualmente la atención, mientras comemos, está en otra cosa, no está en el proceso de comer. ¿Cuántos comemos aquí, por ejemplo, con la televisión puesta? ¿Levantar la mano? ¿Con el móvil al lado? ¿Leyendo el periódico o varios? Realmente nos fijamos, ¿no? Es un proceso que es tan automático, es una conducta que llevamos en el día a día y que si no somos conscientes podemos hacerlo sin ser realmente conscientes.
sin poner nuestra atención, podemos hacerlo de manera automática, instintiva casi, ¿no? Pero sin embargo hay todo un rango de sensaciones físicas que nos van a guiar hacia una meditación mucho más, hacia una alimentación mucho más consciente. Es decir, ¿cómo sabemos que tenemos hambre, por ejemplo? ¿Porque son las 2? ¿O porque noto una sensación en el estómago? ¿Cuándo decido de parar de comer? ¿Cuando no tengo hambre o cuando ya no queda nada en el plato? Ahí radica la importancia de ser consciente de las sensaciones en la alimentación, porque continuamente va a ser una guía al cuerpo. Con Mindfulness le damos mucha importancia al cuerpo precisamente por esto, porque toda emoción tiene un componente cognitivo, sí, pero también fisiológico, y de esa manera podemos regular esa emoción, no desencadenando quizás una conducta de comer emocional a posteriori. Esto requiere un entrenamiento, claro, porque a menudo tenemos una desconexión total con el cuerpo y con nuestras emociones ya eso es para la nota. Ni siquiera sabemos reconocerlas. ¿Cómo vamos a regular una emoción que ni siquiera sabemos qué es? Muchas veces fijaos que los pensamientos, las emociones nos atrapan. ¿Y cómo comemos cuando estamos muy tristes o muy ansiosos? De una manera rápida, ¿no? Nos sentamos a paladear pocas veces, ¿no? No disfrutamos ni siquiera la comida, simplemente son grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo. Entonces, lo que nos da la meditación, lo que nos da Mindfulness, es la observación continua de estos procesos cognitivos, de estos fenómenos cognitivos, y sobre todo nos ayuda a aprender a regularlos, a poder dejar pasar pensamientos, a regular las emociones, a observar los impulsos y a no dejarse ir por ese piloto automático. Y sobre todo a prestarle mucha más atención a las sensaciones físicas, que sí que son una buena guía. Para los que seáis meditadores habituales o practiquéis Mindfulness habitualmente, la práctica informal de alimentación es muy buena. Es muy buena porque nos da un grande rango de todos estos fenómenos cognitivos. Por ejemplo, en la tradición Zen la comida se usa como puntos de inflexión durante una jornada, pero también contiene todos estos fenómenos como pensamientos, emociones e impulsos de una manera instintiva, de una manera automática, ¿no? Y es un buen momento para observarlos también, ¿no? No solamente una práctica que puede ser más formal, como son las habituales en la respiración o en el body scan, sino también utilizar la práctica informal para ello. Además, también es un momento buenísimo para conectar con el cuerpo, con el aquí y el ahora. Y sobre todo, constituye una excelente fuente de aprendizaje, de nuevos estímulos, de nuevas experiencias. En Mindfulness no se habla de una dieta, no se da una dieta como deberías comer esto, tantas comidas en el día, o deberías comer esto más o menos. No, ahí no radica la importancia, la relación con la comida es lo importante. Ese es el objeto de estudio total. Porque sí que eso nos hemos dado cuenta, es que, y esto lo habéis podido en parte por experiencia, en parte quizá por la ciencia que nos lo está diciendo, es que las dietas restrictivas para perder peso no son eficaces, no son una guía a largo plazo. Habitualmente cuando hacemos grupos, solemos trabajar sobre todo con sobrepeso o con obesidad, la pregunta más rápida es ¿qué tal las últimas 5 dietas? ¿Van bien? Es precisamente, desde un punto de vista experiencial, la dieta puede a corto plazo tener una eficacia, pero a largo plazo se caen. Esto hay metaanálisis, los metaanálisis son estudios que son síntesis de un montón de estudios de investigación que ya nos lo están reflejando. Es decir, que no es una guía realmente a largo plazo. El cambio de patrones de ingesta, el cambio de la relación mía con la comida, el cómo yo como habitualmente, eso sí que nos mantiene la conducta a largo plazo. Cuando anclamos nuestra conducta en nuestros valores personales, como por ejemplo el de bienestar, el de salud, entonces sí que podemos mantener una serie de patrones de ingesta determinados y eso mantenerlo a largo plazo. Pero esto supera, digamos, todos estos tratamientos habituales que trabajan las dietas restrictivas. Sobre todo, y esto ya es opinión, es porque no responden a todas estas preguntas. No responden a cuándo comer, cómo comer, hasta cuándo o qué alimentos. Cada cuerpo es un mundo distinto. Cada persona es totalmente otro mundo distinto. Cada persona sentimos el hambre de una manera distinta. Si yo os dijera cómo sentís el hambre, seguramente me diríais 1000 formas distintas de sentirlo. ¿Algún voluntario? ¿Cómo sentimos el hambre?
sensación física? Debilidad. Debilidad en el cuerpo, ¿no? Sentimos cansados, ¿no? La mente también. Flojera, La mente, falta de concentración. la falta de concentración es, sobre todo si nos sentamos a meditar cuando estamos con mucho hambre, lo vais a experimentar fácil. ¿Más? ¿Hay alguna sensación física? Ansiedad. ¿La ansiedad es un indicativo de comer? ¿Sí? ¿No? Esta es una buena pregunta. Es precisamente por esto es tan importante, porque no sabemos realmente ni reconocer las sensaciones físicas que están relacionadas con la alimentación. ¿La ansiedad dónde la notas tú habitualmente? En el cuerpo. Cuando tenemos ansiedad, ¿dónde la notamos? O en el estómago. Bueno, realmente también es un efecto mental, ¿no? En cierto modo. Tiene un componente cognitivo, ¿no? Que es el pensamiento, en lo que estés pensando te está generando una emoción, que es la ansiedad, etcétera. Y la puedes sentir en el cuerpo, has dicho, en... Hombre, claro, nerviosismo, te falta aire o te sientes estás oprimido. Has comentado el estómago también, ¿no? El estómago es también... Cerebro. El estómago, fijaos que es muy interesante, porque a menudo si notamos la ansiedad en el estómago, hay personas que dicen que se cierra mucho el estómago, quizá podamos estar confundiéndolo. El sentir ansiedad, una emoción, o el estar hambriento, una necesidad biológica. ¿Veis por dónde voy un poco? Es decir, que eso es precisamente lo que hay que atender, a estas sensaciones, a realmente si puedo discriminar una emoción de una sensación física como puede ser el estar hambriento, el estar ansioso. Porque fijaos que muchas veces la ansiedad es la que nos va a llevar al desencadenante emocional, que es al comer. ¿Sí? Entonces, regular esta relación con la alimentación es precisamente lo que nos va a hacer comer de una manera mucho más consciente. También tratando de reducir patrones de conducta indeseados al comer y buscando ese equilibrio. Esto lo veremos luego, ¿no? El tema de realmente podemos diferenciar entre ese hambre físico y ese deseo mental por comer, ese impulso que te lleva a comer. Lo veremos, ¿no? Porque sí que es importante. El tema además de relacionado con las dietas, es el tema continuo de la búsqueda del control, de poder controlar aquello que me rodea. Sabemos que es muy complicado controlar todo cuanto nos rodea. Fijaos que cuando nos damos cuenta de ello, ya es tarde, ya estamos atrapados muchas veces por una frustración, que es la que nos genera querer controlar todo y no poder, porque nuestra eficacia es limitada también. La búsqueda de control en este sentido supone un síntoma de estrés habitual al no poder controlar. Esto es también de una gran relevancia y una gran relación con el locus de control, es decir, la percepción que tenemos, la percepción que tiene como persona del agente causal de los acontecimientos de su vida. Es decir, ¿cómo sé yo que tengo el control sobre mi alimentación? ¿Cómo sé yo que tengo el control realmente? Os lo pregunto a nivel personal. ¿Cómo sabemos que tenemos realmente el control? ¿Cuándo no estamos dejados llevar por una emoción y realmente decidimos de una manera consciente? A menudo fijaos que este locus de control, esta percepción de dónde tenemos el control, muchas veces tendemos a evitarlo, tendemos a ponerlo en lo que son las dietas. Es decir, mientras sigo una dieta, es decir, cumplo un patrón de ingesta más o menos regulado, etcétera, etcétera, las personas que tienden a tener estas dietas durante toda su vida, el momento en que está la dieta puede funcionar más o menos, pero el momento en que no hay dieta, ¿cómo funcionamos? Ahí no hay ni Dios ni orden, ¿no? La percepción del control está en una hoja de papel, no está en mí, digamos. No tomo las decisiones conscientes, están fuera. También de otra manera cuando lo hacemos en otras personas. A menudo muchas personas, si nos fijamos, cuando tenemos sobreingestas, cuando tenemos atracones, cuando hay más un comer emocional, pocas veces estamos acompañados de personas. Muchas veces lo hacemos de una manera individual, a solas. Esto es porque muchas veces, mientras estamos comiendo con alguien al lado, nos sentimos seguros de que mientras esta persona esté ahí, no hay problema, ¿no? En el momento en que esa persona ya no está, la relación con la comida, percibimos que la sensación de control es distinta. De esa manera también es una manera de unos mecanismos de defensa, de establecer mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, si yo fallo es porque, bueno, ha fallado
una determinada dieta o porque no ha estado una persona. De esa manera nos exculpamos un poco de esa responsabilidad que tenemos al final, que es nuestra, es única, es la relación que tenemos con la alimentación. Nuestros patrones de ingesta dependen de nosotros, no de nadie más. No podemos echar la culpa a nadie más, solo a nosotros. Entonces, este comer más emocional, podemos distinguirlo quizá de un comer más físico. Habitualmente solemos hacerlo el hambre física, para que podamos distinguir una breve radiografía, es que se integra gradualmente, ¿no? El hambre puede tener más o menos, pero si ordenas una comida puede ir incrementando, ¿no? Podemos notar en el estómago, pero también podemos percibirlo en el cuerpo, ¿no? Como una sensación de cansancio, de poca atención, la atención divaga mucho más. Apetece cualquier cosa, entre comillas, ¿no? Siempre tenemos alimentos más nos gustan, más o menos, pero cuando tienes hambre realmente satisfaces ese hambre con cualquier alimento. Es también relativamente fácil de satisfacer. Si yo tengo un nivel de hambre, yo lo satisfago, ahí se queda, ¿no? Puedo hacer otra cosa, yo tengo el control sobre eso. Pero ¿qué pasa más cuando hay un deseo mental, cuando entra más en juego el comer emocional? Fijaos que quizás se pueda sentir de una manera más repentina, no es algo gradual, es algo, me apetece esto concreto, me apetece cualquier cosa además. Es decir, surge en los pensamientos, surge la idea de estoy viendo la televisión, veo un anuncio o paso por una pastelería y veo, hay un estímulo ahí externo, ¿no? Apetecen cosas específicas, ¿no? Quiero chocolate, pero no quiero chocolate de cualquier tipo, quiero chocolate de este tipo, y si no, no me satisface igual. Además es difícil de satisfacer, continuamente estamos comiéndonos ese alimento, pero cuando decimos basta. Es difícil, ¿no? Cuando te estás dejando llevar por una emoción, regularla. Fijaos que si hemos experimentado algún episodio de sobreingesta, hemos tenido a lo largo de nuestra vida algún atracón, podemos dar cuenta que existe una pérdida total del control. Comemos de una manera rápida, instintiva y compulsiva, ¿no? No hay manera de satisfacer eso. No hay manera de satisfacer eso porque eso es comida. Y lo que estás tratando de satisfacer es otro aspecto de tu vida. Quizá mucho más relacionado con las emociones. Quizás si sientes ansiedad, quizá deberías gestionar esa emoción mediante otro aspecto que no sea, por ejemplo, la comida. ¿Sí? ¿Me seguís un poco? Ahí entra en juego la regulación emocional que tiene Mindfulness y aplicada a la alimentación. El poder distinguir estos dos aspectos. El cuando yo tengo hambre real y cuando yo simplemente me estoy dejando llevar por un comer mucho más emocional. ¿Sí? Nosotros trabajamos en las sesiones, trabajamos con el programa de Mindful Eating, sobre todo con tres aspectos psicoeducativos básicos, que hacen referencia sobre todo a al reconocimiento de este hambre físico. Todos lo sentimos de manera distinta, pero todos lo experimentamos. También los aspectos más relacionados con la saciedad. La saciedad es el indicativo precisamente de no tengo quizá más hambre, pero ¿cómo sabemos que estamos saciados? Lo vemos luego. También otro aspecto fundamental, relacionado también con las sensaciones físicas, es la sensación de plenitud, de sentirme lleno. Habitualmente cuando hablamos de sentirnos llenos, solemos hacerlo dicotómico, es decir, o me siento muy vacío o me siento muy lleno, ¿no? Y entonces cuando dejo de comer, cuando me siento muy lleno, siento la pesadez. Pero hay quizás sensaciones intermedias entre tengo hambre o estoy muy lleno. ¿Sí? ¿De qué dependerá que seamos conscientes o no? Depende sobre todo de dónde ubico la atención a cada momento. Si estoy en la televisión o si estoy en otra cosa, no voy a darme cuenta de cuándo supero ese aspecto, ese punto, digamos, de hambre que tengo y no me doy cuenta cuando lo satisfago y sigo comiendo simplemente porque hay comida en el plato o porque me he echado de más o porque lo que sea. Pero sigo comiendo de una manera instintiva y no consciente. No estoy tomando ahí decisiones que afectan a cómo como yo en mi día a día. Estos tres aspectos son precisamente las guías que haremos referencia, a la cual que tenemos que atender a nuestro cuerpo cuando comemos, para relacionarnos de una manera saludable con la comida. Hay distintas prácticas, pasa que no da tiempo de verlas, hay distintas prácticas, digamos, para trabajar estos aspectos más psicoeducativos. El pequeño ejercicio podría ser, hasta donde lleguemos, que seamos conscientes del nivel de hambre que tenemos ahora.
Podemos ponerle una nota, quizá del 0 al 10, siendo 0, nada de hambre, siendo 10, me siento muy hambriento. Dejamos que surja de una manera natural. Y ahora haceos la siguiente pregunta. ¿Cómo sé yo que tengo ese nivel de hambre? ¿Algún voluntario que quiera exponer su caso? Pienso que cuando no te apremia tener que comer y te da igual comer a las 3 que a las 4. ¿En este momento tienes hambre? No, ¿Cómo sabes que no tienes hambre? pues porque no necesito comer. Y ¿Dónde? si me invitan y me dan algo, pues perdona, pero no me apetece. Ajá. O sea, entonces la decisión parte de... De que estoy saciada. Ajá. ¿Cómo sabes que estás saciada entonces? Pues por lo mismo, porque no necesito comer. ¿Cómo sabes que no necesitas comer? ¿Lo puedes ubicar, digamos? Porque yo... No me apremia el comer, ¿No te apetece comida? No, no. Y si lo ponemos delante, ¿no te apetece? por eso pienso que estoy saciada. Ajá. Si yo pusiera comida delante y tú comieras, ¿sería porque tendrías hambre? No, a lo mejor por instinto también, como dices. Ujú. Fijaos que el hambre es una sensación física, todos más o menos la ubicamos en un sitio, pero muchas veces lo que tenemos la tendencia natural es a comer por determinados factores externos. Es decir, como puede ser la hora, mi rutina, etcétera, etcétera. No está ligada a las sensaciones que tengo yo en este momento y que yo puedo reconocer como hambre. Fijaos que siempre tendemos a llevar nuestro foco de atención fuera, a las horas, al día, a lo que sea, pero no a realmente, quizá en ese momento no tengas hambre y quizás sean las 2, una hora a la que habitualmente comas. No, son las 3 y me da igual. Comer a las 2 que a las 3 que a las 4. Ahí nace un poco... El tema de comer precisamente surge de una necesidad biológica. Es decir, si escuchas esa sensación, esas sensaciones, vas a estar en armonía con lo que necesita tu cuerpo a cada momento. También para sentirte saciado, porque ¿cómo sabes? Has hablado de sentirte saciado, pero ¿cómo sabemos? Es complicado, ¿no? ¿Cómo? Porque has dicho que te sientes más llena. Ajá. El llenado es una sensación física, ¿no? Es decir, la puedes ubicar en el estómago, quizá. Sí. Estoy lleno, dejo de comer. Fijaos que continuamente vamos a hacer referencia al cuerpo, a las sensaciones, no a lo que debería estar comiendo en este momento, a la hora que debería estar comiéndome esto, qué alimento debería estar comiendo ahora. Es más una cuestión de escuchar al cuerpo. Precisamente, yo no sé si habéis tenido dificultad algunas personas para tratar de evaluar el nivel de hambre que tenemos, porque a menudo lo hacemos de una manera dicotómica también, es decir, o no tengo nada de hambre o tengo mucho hambre. ¿Alguien tiene alguna dificultad para poder percibir cómo el hambre va variando? ¿O simplemente se pasa de...? Porque esto es importante, porque si nosotros a la hora de empezar a comer tenemos en cuenta la cantidad de hambre que puedo tener en un preciso momento, en el momento presente, también el parar de comer a un determinado momento va a estar en función de eso. La cantidad que me eche de comida en el plato va a estar determinada también por este dato que yo voy a tener. Porque todos los días no tengo el mismo grado de hambre. Sin embargo, yo todos los días sí que puedo percibir el grado de hambre que tengo. Fijaos que cuando hablamos en nutrición siempre se habla de las 5 comidas. Las 5 comidas lo que hace referencia no es que 5 sea un número mágico, simplemente es que pone determinadas comidas a lo largo de un día para que no tengas un exceso de sensación de hambre en el día. Es decir, porque si habitualmente estamos trabajando y llega la noche y llegamos a casa muy cansados y llegamos con un nivel de hambre altísimo, un 9, un 10, ¿cómo comemos? No comemos, devoramos, ¿no? Fijaos que la sensación de hambre no solamente es una sensación de hambre, sino que trae consigo también componentes emocionales muy intensos, ¿no? ¿Alguien se enfada cuando tiene hambre? ¿No? Eso es también un indicativo de que tienes hambre. Eso ocurre porque tiene asociada el hambre, la sensación física, necesidad biológica, con pensamientos y con emociones, está ligado. Ahí podemos darnos cuenta fácilmente. Y cómo yo puedo regular esa emoción, dejarla aparte, es decir, aunque llegue a casa muy hambriento, puedo saber que estoy muy ansioso por comer y puedo parar, regular esa emoción y entonces comer de una manera consciente y mucho más armónica con la sensación de hambre que tengo. Preguntarnos, en este sentido, cuánto hambre tengo antes de empezar a comer, nos puede ayudar precisamente a ese equilibrio, ¿no?, del que hablamos.
Pero ¿cuándo paramos de comer? Esta es otra pregunta también importante, ¿no? Porque habitualmente lo más común es paramos cuando ya no hay comida en el plato, ¿no? También, fijaos, no hay comida en el plato porque nacemos o nos creamos también con ese pensamiento cultural también de que no, está muy feo tirar comida. Es verdad, está feo. Pero tirar comida a la basura es lo mismo que tirar comida a nosotros mismos cuando no nos apetece y cuando simplemente nos va a llevar unas sensaciones de mayor pesadez y malestar. ¿Cuándo paramos habitualmente de comer entonces? ¿Algún voluntario? Antes habéis dicho una, ¿eh? Habéis dicho el estómago lleno, es un indicativo claro. ¿No? ¿Más? Pues hay unas sensaciones. ¿Cuál? También hay un diálogo con tu mente y entre lo que tú estás haciendo. Ajá. Hay un diálogo con tu mente, esto es muy interesante, ¿no? Porque, ¿qué dice tu mente? Porque tu mente te dice, ¿tienes que parar de comer? Cuando tú te preparas el alimento también eres consciente de lo que estás necesitando en ese momento, porque no es lo mismo que sea al mediodía que por la noche. Uh-huh. Y entonces, pues vas a prepararte la comida en base a lo que tú vas a realizar después. Uh-huh. O sea, que no lo haces en ligazón con las sensaciones que estás teniendo, sino a posteriori son pensamientos, fijaos, desconexión total con las sensaciones físicas, pensamientos. Tengo un pensamiento, lo apropio, lo he atrapado, últimamente le estoy dando vueltas. Tenemos un pánico atroz a tener hambre. Fijaos esto os lo dejo como reflexión. O sea, no nos permitimos nunca experimentar hambre. Nuestro cuerpo nos da 3 tipos distintos de señales. Uno, lo habéis dicho, es el estómago lleno. Otra es saciedad corporal, lo comentabas antes, ¿no? Cuando estamos muy hambrientos, realmente nuestro cuerpo es como que se da un bajón, ¿no? Ahí, cuando comemos tienes como un revivir del cuerpo, de las energías. Es una sensación también que te va a dictaminar, es decir, cuando dejar de comer. También la saciedad al sabor. Fijaos que comer de distintos sabores nos va a saciar mucho antes. Por ejemplo, si nos fijamos, los buffets libres, por ejemplo, tienen gran variedad de alimentos. Evidentemente, si os fijamos, un gran poder calórico, ¿no? Lo que nos hacen es saciarnos mucho antes, sale rentable económicamente, pero también tienen distintos sabores precisamente para satisfacer a la persona más rápidamente, para trabajar con este aspecto precisamente de la saciedad al sabor. Es decir, cuanto mayor variedad de sabores, más rápido nos vamos a saciar. Incluso con los colores. Incluso con los colores. El tema de la vista es primordial, ¿no? Muchas veces comemos más por los ojos, también por el olfato. Simplemente el hecho de pasar por una panadería, el que se abran las puertas, ¿no? Oler ese aroma a bollo, a café, ya te mueve ahí algo dentro, ¿no? Eso está más que estudiado también. Mejor no entramos, ¿no? Y también, por último, lo del tema de sentirme lleno, ¿no? Pero el sentirme lleno nos puede quizá llevar a equívocos si afinamos más las sensaciones. Con el programa lo hacemos. Es decir, simplemente la distensión del estómago ya te puede dar un indicativo de dejar de comer. Es decir, si yo cuando tengo hambre realmente me bebo un vaso de agua o me bebo 2 vasos de agua o bebo 1 litro de agua, ¿me quita el hambre? No. Si me quita el hambre, realmente no era hambre, era sed. Que también hay personas que lo solemos también equivocar. Esa es. O sea, hay una sensación física. La distensión simplemente te da una información, ¿no? No es lo mismo beber 1 litro de agua que comer 1 kilo de carne, ¿no? No es lo mismo. La distensión quizás es la misma, la sensación es totalmente distinta. En mindfulness, estos son los mecanismos de eficacia más importantes que se trabajan. Uno es la regulación de la atención, es decir, para cuando yo estoy comiendo, esté atento realmente a lo que está sucediendo, a las emociones que están presentes en el momento de comer, a los pensamientos, quizás ese diálogo continuo que mantenemos con ellos de qué debería comer, cuándo dejar de comer o cuándo tengo hambre, ¿no? Más que una escucha de las sensaciones del cuerpo. Que puedes crear unos rituales para prestar atención y estar ahí focalizándote. Claro, sí. Por ejemplo, cada vez que comes dejar el tenedor, cosas de esas. Lo veremos luego. Luego os quiero dar como 5 consejos rápidos para... Sí, no, te agradezco igual. 5 consejos rápidos, digamos, para poder incrementar, digamos, lo que sería... Y observar esta semana cómo cambia quizá la experiencia, al llevar la atención a la alimentación, la importancia que tiene. La conciencia del propio cuerpo, ¿no? Esto es
Es importante, si no somos capaces de percibir las sensaciones corporales, no vamos a dar decisiones en consonancia a las necesidades que tenemos fisiológicas en el cuerpo. La regulación de las emociones. Hemos visto, ¿no?, la importancia que tiene la regulación emocional en el proceso de la alimentación es muy importante, porque simplemente emociones, y ni siquiera emociones que sean muy intensas, simplemente cualquier emoción casi, incluso que sea leve, como puede ser, por ejemplo, el aburrimiento, ya nos va a desencadenar la conducta del comer emocional. No solamente nos tenemos que sentir muy ansiosos o sentirnos muy tristes para comer ese helado, sino que simplemente el puro aburrimiento de estar delante de la televisión y no hacer nada nos puede desencadenar conductas de comer emocional. Por eso es tan importante incrementar el nivel de atención en nuestro día a día, para coger conciencia de ello. Sí. ¿Podrías elevar un poco la voz porque nos perdemos un poco? Sí. Sí. Y luego, por último, el mecanismo sería el cambio de la perspectiva del yo. El cómo vemos las cosas de una manera distinta. Es algo que se trabaja con mindfulness, más que con mindful eating, pero tiene igual de sentido. Y avanzo un poco. Fijaos que en investigación se han evaluado, en psicología de la alimentación, se han catalogado hasta 3 estilos distintos de ingesta. Yo creo que algunos nos podemos sentir más identificados con unos que con otros, aunque también podemos sentirnos identificados con varios a la vez. El primero es el estilo restrictivo. Son las personas que se caracterizan por limitar la ingesta de alimentos de una manera deliberada, ¿no?, con objeto de mantener o disminuir el peso. Muchas veces las dietas lo que son precisamente lo que crean es estos estilos de ingesta. Son estilos mucho más restrictivos, ¿no? Mientras yo tengo ese patrón, mientras yo tengo esa dieta, cumplo, tengo más o menos una alimentación regulada. El momento en que no hay dieta es cuando se producen las oscilaciones de pesos, ¿no?, que muchas veces son más insalubres que la propia dieta. También el comer externo. Claro, las personas que tienen un estilo más de comer externo se refiere a las personas, son la típica persona que dice, si lo tengo delante me lo como, pero si no lo tengo delante no sufro, no pienso en ello, no como. Suele ser más un perfil más en hombres, precisamente. Sería eso, el pasar por una pastelería y sensación de hambre, simplemente como está ahí me lo como, ¿no?, y disfruto. Y un estilo más emocional, de esto ya hemos hablado, ¿no?, es un incremento de la ingesta en respuesta a una emoción negativa muchas veces, aunque también no tiene por qué ser negativa, muchas veces también la alegría nos puede llevar a comer de una manera mucho más emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy felices en Navidades, no es que seamos mucho más conscientes de cómo comemos, ¿no? Los individuos que presentan esta tendencia a un comer emocional responden con un aumento en la ingesta cuando experimentan una emoción intensa, ¿no? En vez de regular, lo que se hace es suprimir, digamos, esta sensación por medio de la alimentación, y que es una manera rápida de manejarla, ¿no? Fijaos que siempre son los mismos alimentos, siempre son chocolates, altos contenido en grasa como pueda ser frutos secos, o nadie se da un atracón nunca a judía verde o a borraja, ¿no? Realmente tiene un componente fisiológico que hace que nos calme ahí, ¿no? Tiene una explicación. Es precisamente este estilo emocional el que usa, digamos, estos productos que saben y en su experiencia ha experimentado que son capaces de regularles a corto plazo su estado emocional. Pero también comer nos puede generar estrés. El azúcar es un aspecto que quizá en un momento concreto, en pequeñas dosis está bien, pero en grandes dosis puede producir también un decaimiento muy rápido, ¿no? Sentimos cansados, hay ansiedad, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo. Las grasas, muchas veces, simplemente el comer alto contenido en grasa es difícil quizá motivar al cuerpo para hacer una actividad, sobre todo si es una actividad física. El alcohol es además de ser un gran, a pesar de ser el ansiolítico más utilizado aquí en España, el alcohol, también es un desinhibidor de la conducta del comer. Porque cuando estamos desinhibidos, la atención divaga mucho más, no está atento a lo que estamos comiendo. Y en ese sentido también luego puede desencadenar conductas mucho más compulsivas en la alimentación. Esto también lo podremos ver en Navidad. Esta es una pregunta. ¿Cómo quizá a lo largo después de esta sesión podemos encontrar una conexión entre estas comidas y el estrés en nuestro día a día?
porque está muy relacionado el estado emocional con la comida que habitualmente comemos. Y para casi acabar, ¿no?, son los 5 consejos precisamente para hacer algo práctico, algo para que lo podáis aplicar, para poder ver un poco los beneficios de la alimentación consciente, del poner mi atención a cada momento en la alimentación. El primero pasa por ir más despacio, ¿no? Lo comentaba compañera ahora, simplemente el ralentizar te hace ser más consciente de todo cuanto está aconteciendo en ese momento. Puede ser soltar los cubiertos a cada bocado, ¿no? Puede ser, no sé, puede ser comer con palillos chinos. También eso es un reto para mucha gente, seguro que ralentiza, por lo menos inicialmente, luego quizá nos vamos unos expertos. Ya el siguiente nivel sería comer con la mano izquierda, comer palillos con la mano izquierda, podemos ir donde queramos, podemos experimentarlo, pero simplemente cualquier aspecto, digamos, relacionado con la ralentización, de hacerlo más lento, ser consciente de las sensaciones y de lo que está ocurriendo. El saber que hay un punto real en el cual yo no tengo hambre y no me siento excesivamente lleno, sino que sí me siento agradablemente lleno. Una cantidad adecuada. Lo que hemos percibido es que cuanto más consciente se coma, la cantidad tiende a reducirse y la satisfacción además va en aumento. Pero esto es cuestión de experimentarlo. Sustitución de la voz consciente, es decir, continuamente nos estamos dando pautas de cómo deberíamos comer, de cómo deberíamos actuar en relación con la alimentación. Aquí se trata de guiarnos más por unas sensaciones más físicas, por darle credibilidad a nuestro cuerpo, por confiar también en él. Dando una ecuación energética, es decir, seleccionando aquellos alimentos que realmente que estén en consonancia con lo que vayamos a consumir a posteriori, ¿no? A menudo nos podemos dar cuenta de que consumimos por encima las calorías de las que habitualmente en un día quemamos, ¿no? Eso lo que genera es simplemente un incremento en el peso habitualmente. Y sobre todo el disfrutar cuanto se pueda. Fijaos que cuando hablamos de disfrutar la comida, aquellos episodios donde hay un comer emocional son los episodios donde menos se disfruta la comida. Se come de una manera rápida, se come en grandes cantidades, en un periodo corto de tiempo. Ahí no te permites disfrutar la comida. Lo que hacemos es disfrutando de la comida, es decir, sé consciente y realmente disfruta de cada bocado. Y es cuando vas a poder llevar una alimentación mucho más consciente, disfrutando plenamente de cada momento, de cada alimento de una manera distinta. También podemos dar unos consejos a ese comer emocional. Podemos hacerlo siendo conscientes de que cuando comemos con emociones intensas, se trata de que el comer emocional es una elección y no un fracaso en el afrontamiento. Muchas veces, fruto de ese comer emocional, surgen muchas más emociones negativas como castigos, sensaciones de culpa, de vergüenza, etcétera, etcétera, que lo que hacen es echarnos más tierra encima al sufrimiento que ya tenemos. Antes de empezar a comer, nosotros lo que recomendamos es hacer una pequeña práctica de mindfulness para tratar de regular esa emoción que posiblemente tengamos. Si observamos en nuestro día a día, observar cómo llegamos al mediodía a comer las principales comidas, como la comida o la cena. Mirar cómo estamos a nivel emocional. Observar si cambia la experiencia cuando reguláis esa emoción. Muchas veces lo que va a dar, comamos mucho más despacio, comamos de una forma más consciente, disfrutando más, y habitualmente una menor cantidad de comida. Si lo hacemos, ese comer emocional, como hablábamos antes, es siempre recomendable hacerlo siempre en compañía, ¿no? No hacerlo, muchas veces, fijaos que muchos patrones de ingesta mucho más quizá desequilibrados, como puede ser estos pequeños atracones que nos programamos, son incluso programados, es decir, me voy a quedar solo, entonces voy a esperar, entonces yo me lo monto ya en mi cabeza para tener ese episodio. Siempre es recomendable tener una persona que nos regule, también nos regule emocionalmente hacia positivamente, no hacia peor, ¿eh? Eso también hay que verlo. Y sobre todo, pues, lo que vamos a hacer es tratar de, si lo vamos a hacer, y lo estamos haciendo solos, que tratamos de tener rituales teniendo un principio y un fin, un final definidos. Es decir, sentarme, no estar continuamente comiendo de pies, comiendo grandes cantidades, perdiendo la percepción de cuánto estoy comiendo. Es decir, si como de una manera emocional está bien, simplemente sé consciente de cómo lo estás haciendo y que tenga un final también ese episodio. Recordando además que el comer emocional no tiene por qué ser una sobreingesta emocional. Esto hace referencia a esto continuamente, a estas sensaciones muchas veces de culpa, que tan asociadas van
a estos patrones de ingesta, a esta manera que tenemos de relacionarnos con la comida. Esos son los 5 consejos. Esto es un poco lo que os quería comentar en esta hora. Hemos acabado el tiempo, ¿verdad? Bueno. Bueno, este es mi... Bueno, finalizada la intervención de Héctor, enhorabuena, muchas gracias. Abrimos turno de preguntas para las personas que estéis interesadas en Mindful Eating. Al final de la sala, el caballero creo que me apuntaba que quería hacer una pregunta. ¿Nos dices su nombre si es tan amable, por favor? Hola, buenas tardes, soy Raúl. Pues Raúl, adelante. Voy a un poco más concreto, ¿vale? Que esto esta vez que me encanta ahora. A mí me gustaría poder aplicar, ¿no?, estas técnicas que he estado comentando, pero veo 2 dificultades que me gustaría saber si me puedes ayudar a salvarlas. Por un lado, el hecho de tener unos horarios laborales que no me permiten comer cuando tengo hambre, sino cuando tengo el horario de la comida. Y además no solo para satisfacer el hambre de ese momento, sino sabiendo que no voy a poder volver a comer a lo mejor en 4 horas, porque no tengo que prever ese un poco de exceso para ese tiempo. Y luego, por otro lado, el hecho de tener una familia. O sea, esto está muy bien si comes solo y sin distorsiones, pues estás comiendo en el salón con tu mujer, tu hija pequeña, la televisión y el gato, es muy complicado prestar atención. Entonces, estas 2 cuestiones podría yo salvarlas de alguna manera. Sí. A la primera, bueno, pues si no tiene solución, no tiene solución, ¿no? Digamos, se trata de llevar, digamos, el nivel de conciencia y pudiendo cambiar los patrones de ingesta hasta donde podemos cambiar, ¿no? Siempre es cierto que una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad, ¿no? Hasta donde nos podemos adaptar. Quizás con esto se comenta, por ejemplo, el no llegar a determinados momentos con las comidas iniciales, como por ejemplo la comida o la cena, no llegar con mucho hambre. Quizás si tenemos una jornada continua en la que no tenemos ningún espacio para poder comer o percibir, que tenemos ese espacio para poder satisfacer ese nivel de hambre que tenemos, es tratar de, hasta donde podamos, tratar de buscarlo, porque quizá lo hay. Y respecto a lo del comer con gente, eso nos ocurre, ¿no? Inicialmente sí que es recomendable que todos estos patrones de ingesta se hagan poco a poco y sobre todo es personal. Vamos a tener una mayor facilidad cuando lo vamos a hacer nosotros solos, ¿no? Porque comer cuando estás con gente, cuando tienes muchos estímulos fuera es mucho más complicado. Inicialmente lo bueno es, hasta donde podamos, si lo podemos hacer es trabajar en más aspectos más individuales, trabajar esos patrones de ingesta mucho más de manera interna, guardar silencio, hasta donde puedas estar tú solo, digamos, y luego si no puedes hacerlo, tratar de trabajar, hay herramientas para ello, tratar de focalizar la atención en ese entrenamiento de poder llevarla ahí donde quiero, allí en esa conversación que estoy llevando o en el alimento que estoy ingiriendo ahora. Es un entrenamiento, es un proceso que se logra. Pero se requiere entrenamiento, claro. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Héctor. En los países desarrollados, uno de los problemas importantes de los consumidores, en según qué países, bastante porcentaje, es la obesidad. ¿Qué puede ofrecer el mindfulness eating o mindful eating en este problema? La obesidad, siempre y cuando se relacione con patrones de ingesta desequilibrados, desde luego puede ayudar, porque esto es una manera, digamos, de relacionarnos mejor con la comida, ¿no? No tiene por qué tampoco focalizarse simplemente en personas con obesidad. Fíjate que las personas con normopeso, que es yo que sea normopeso, ya no tiene por qué haber una buena relación con la comida, ¿no? Puede haber una mala relación con la comida y que la persona sea normopeso, ¿no? Entonces, sí que puede ayudar siempre y cuando, digamos, los patrones de ingesta se han producido, sean son los causantes, digamos, en este caso de la obesidad, claro. ¿Alguna pregunta más por parte de nuestro auditorio? ¿Ninguna? Pues dejamos aquí la sesión. Os convocamos para el día 16 de enero, que es la próxima conferencia sobre Mindful, en este caso por Paola Herrera, del equipo del Dr. García Campayo, en relación con los niños. Muchísimas gracias por vuestra atención, que terminéis muy bien el día.